Bueno, oramos, ¿qué les parece? ¿Sí? Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que podemos estar juntos, porque, Señor, cada uno de los que estamos acá necesitamos este tiempo, necesitamos esta palabra, y vos nos trajiste con un motivo y un propósito, Señor. Por eso, gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes autoridad de esta reunión. Señor, atamos todo lo que venga a incomodar, a molestar, a traer, Señor, distracción, toda fortaleza en la mente que nos impida tomar la palabra, la quebrantamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos que el Espíritu Santo va a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Por eso, gracias por esta mañana, Padre. Te amamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y vamos a hablar de lo que va a aparecer ahora en la placa, ¿sí? Rosy, ¿si me puedes traer agua? Porque estoy media complicada de la garganta. Gracias, Rosita. ¿Qué dice? Contrastes. Muy bien. Vamos a hablar de dos historias que tomó Jesús para enseñar que justamente contrastan a dos personas, ¿sí? En el libro de Proverbios, si lo recordamos, gracias. No, mi amor. Muchas veces vamos a encontrar que, por ejemplo, dice: el camino del impío es tal cosa y el camino del justo es tal otra. ¿Se acuerdan que muchos proverbios son así? Y Jesús, usando este método educativo, ¿no? Porque nosotros en el colegio, ¿qué nos hacían? El cuadro comparativo, ¿no? Y comparar, bueno, acá la profe está haciendo cuadros comparativos. Esto es de una forma, lo otro es de otra. Contrastamos dos cosas y podemos ver las diferencias específicas. Tenemos varias profes allá también, ¿no? Y el cuadro comparativo, ¿no? Entonces contrastamos una cosa con la otra. Y muchas veces cuando ponemos dos ejemplos que son completamente opuestos, como acá el blanco y el negro, es re fácil de entender cuál es uno y cuál es el otro, ¿no? Y en muchos pasajes de la Biblia también nos vamos a encontrar con esta forma de enseñanza de Jesús de contrastar, ¿no? Una cosa con la otra para poder enseñarnos. Por ejemplo, cuando él habla del samaritano, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia del buen samaritano? Él habla de una persona que para ellos era despreciable, pero la pone en un lugar de persona excelente. Era como que le pegó en el pecho a los que lo estaban escuchando, ¿no? Es como que los desconcertó con ese contraste. Y hay otros contrastes en la Biblia, que yo solamente quiero mencionar dos en esta mañana, que también nos ayudan a entender verdades que son prácticas para nuestra vida, verdades que Jesús nos enseña a aplicar, y también es una forma de hacernos reflexionar acerca de en cuál de esos lugares estamos parados, ¿sí? Si estamos parados en el blanco o estamos parados en el negro, por usar los colores. No podemos contrastar paisajes. Yo pensaba anoche cómo contrasta un desierto, por ejemplo, una imagen de un desierto con un campo verde, ¿no? Es como que uno los ve y se da cuenta que son completamente diferentes las características y demás. Y también necesitamos hacer esos contrastes en nuestra vida para entender si realmente estamos tomando lo que Jesús nos habla en este tiempo o estamos tal vez parados en la apatía, ¿sí? No parados en esa fe ferviente que el Señor quiere que nosotros tengamos. Vamos a buscar, ya que estamos leyendo Lucas, tomé los pasajes de Lucas, vamos a buscar Lucas 18. Voy a leer completo el pasaje porque no son muchos versículos. (18:9). ¿Qué dice el título de tu Biblia o de tu celular? Muy bien, en la mía dice el fariseo y el cobrador de impuestos, porque eso era el publicano, ¿no? Ahora, vamos a leer detenidamente. Yo traje la versión sencilla como para que podamos por ahí tener más claridad en el texto. En la versión Reina Valera dice, se hablaba a sí mismo. Acá lo traduce distinto. Versículo 9, Lucas 18, versículo 9. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios,
que no soy como otros, tramposo, pecador, adúltero. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeaba el pecho en señal de dolor y decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y es fácil ver el contraste, ¿o no? Uno estaba subido al pony, como decimos comúnmente, y el otro estaba humillado, realmente pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él, que tenga compasión de él. Y en esta palabra podemos ver un contraste que nos muestra Jesús, que las dos historias nos van a llevar a lo mismo, pero en este caso vemos la religión contra la espiritualidad genuina, ¿sí? El apóstol Santiago dice que la religión genuina es guardar la pureza de la vida, atender al que está en necesidad. Tiene que ver con cosas que tenemos que hacer, pero habla primero de lo interno. El fariseo cumplía. El publicano o el cobrador de impuestos estaba desesperado por el nivel de vacío que había en él y la necesidad que tenía de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Dante Gebel dice algo que a mí me encanta y que lo tomo para mí y todos los días me pongo a pensar, o casi todos los días me pongo a pensar en eso. Todos tenemos un mini fariseo interno al que no tenemos que dejar crecer. No sé si han escuchado eso, pero lo ha dicho varias veces Dante Gebel. Todos tenemos un mini fariseo interno al que no tenemos que dejar crecer. Porque cuando nos paramos en esa postura, es como que le decimos a Dios: pero yo cumplo, Yo te oré, yo vine a la iglesia, ofrendé, me porto re bien, no sabes lo bien que me porto, Señor. Vos vieras lo bien que me porto, ¿no? Y entonces ahí cada vez más inflado. Cuando en realidad, como lo dice también los salmos, el Señor sabe que somos polvo, ¿no? Y somos sus ovejas y necesitamos todos los días pedir su misericordia para que Él nos cuide, porque todos los días estamos a 5 minutos de irnos al pasto. Todos los días estamos a 5 minutos de hacer las cosas mal. Y muchas veces decimos y hacemos, ¿no?, que somos como este hombre. No, pero yo no sabés, yo soy líder de esto, ayudo con lo otro. El otro día escuché un documental de una mujer en Estados Unidos que ella era tan gentil y tan amable que se llevaba gente de la calle a vivir a su casa. Entonces una trabajadora social la empezó a investigar un poquito, ¿no? Y resulta que esta señora se llevaba a la gente a vivir a su casa porque se quedaba con la plata que le pagaba el Estado. La gentileza se nos fue al tacho, ¿no? La gentileza tenía que ver con una actitud completamente egoísta, ¿sí? De hecho, hasta creo que hicieron una serie ahora, pero tenemos que medir nuestras motivaciones. La motivación del fariseo, ¿cuál era? Mirá qué bien. Y todo totalmente centrado en él. Por eso me gusta como lo traduce la Reina Valera, dice que se hablaba a sí mismo, no hablaba con Dios. Fue al templo a decirle a Dios lo bien que se portaba, ¿sí? Y nosotros, hermanos, todos los días estamos a 5 minutos de hacer eso. Porque los seres humanos tenemos estas características. Pero algo que nos enseña la palabra de Dios es que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose forma de siervo. Y Pablo antes dice, y ese es el ejemplo, ese es el mismo sentir que nosotros tenemos que tener. Tener un corazón humilde y humillado delante de Dios, reconociendo que lo necesitamos. Y esa es la verdadera espiritualidad. Porque si yo por decir que soy recontra espiritual ando maltratando a los demás, me perdí una parte de la Biblia muy importante. Si yo porque yo no sabés lo que oré, pero la fulana no sabés la familia que tiene. Esa sí que necesita oración, ¿eh? Y a veces se nos escapan esas cosas y no nos damos cuenta de que no entendimos nada.
Porque si vas a orar para chusmear, ni orés más vale. Ni orés, porque tu oración no va a llegar al cielo. Y al Señor le daría ganas a veces, yo creo, de mandarnos un rayito para acomodarnos un poco, pero está la gracia y la misericordia. Porque si no, ay de nosotros. Por eso el publicano la tenía re clara y Jesús dice, ese se fue justificado. El que imploró la gracia y la misericordia de Dios. Pablo dice que nosotros somos salvos por gracia. No nos ganamos nada, no hay forma de pagarle a Dios el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay forma de pagarle a Dios que Él nos dé vida cada día. No hay forma de pagarle a Dios que Él nos haya perdonado nuestros pecados y que nos restaure. No hay forma de hacer cosas que a Dios le caigan bien. Porque a veces con esta excusa de agradar a Dios, somos pura mascarita, ¿no? Ay, sí, yo hago esto, hago lo otro. Ahora vamos a hablar de Marta también, que ahí tenemos varios para hablar, ¿no? Y no significa que, para ser buen cristiano no hay que hacer nada. Todo lo contrario, tenemos un montón de cosas para hacer. Pero lo primero es el corazón. Lo primero es mi actitud y mi relación con Dios. Porque si hay algo que se marca acá, es que el fariseo se miraba a sí mismo, pero el publicano miraba la misericordia de Dios. El publicano entendía bien clarito a quién le estaba hablando. El publicano entendía que se podía acercar a Dios con toda la mugre que tenía encima y que iba a ser aceptado por la misericordia de Dios. Y ¿saben qué? Al Señor nuestras chapitas no le hacen cosquillas. Al Señor nuestras chapitas no le hacen cosquillas. Al Señor no le llama la atención que seamos esto, lo otro, que haya 40. Yo el otro día saqué la cuenta, hace 30 años que estoy adentro de la iglesia. Y al Señor no le hace algo que yo, no me merezco más por estar 30 años adentro de la iglesia. Porque tengo 37, ¿no? Desde chiquita que arranqué. Y hacía 2 días, sí, tampoco porque si tiene 50 la pastora, ¿viste? Parezco, pero no. Hacía 2 días que conocemos al Señor. O estamos ahí medio viendo si creemos o no creemos. Lo que el Señor va a mirar es nuestro corazón y el deseo y la intensidad que tengamos de estar en comunión con Él. Hay un pasaje durísimo, que Jesús dice en Mateo 7, donde Él dice, muchos me dirán en los últimos días, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? Si lo dicen, no entiendo nada. ¿Qué dice? Echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Y qué le dice Jesús? Yo no te conozco. Entonces, antes que hacer, tenemos que estar en relación con el Padre. ¿Saben que algo que me pegó una sacudida en la pandemia y realmente me llegué a enfermar? Fue que de golpe no podía hacer nada. Y yo tengo un problemita con el hacer, porque soy una persona de temperamento colérico que no me puedo quedar quieta. Yo oro con una libreta, eso lo aprendí en un libro, oro con una libreta al lado porque se me empiezan a ocurrir cosas y me distraigo de la oración. Entonces voy anotando y como no me puedo quedar quieta, hay dichos populares para esto que no son propios de decirlos en un altar, pero no me puedo quedar quieta, no, mi cabeza va más rápido, entonces yo me voy anotando las cosas y sigo orando y le sigo charlando al Señor y oro caminando, y demás, pero porque mi temperamento es así. Y que a mí en seco me corten todo, sumado a que no sabía si iba a tener marido, porque mi marido se había quedado en Estados Unidos y gracias a Dios pudo volver. Imagínense el grado de ansiedad que yo tuve todo ese tiempo. Pero todo ese parate, el Señor me acomodó bastantes ideas. Y me mostró que muchas veces yo estaba como el fariseo. Ay, Señor, yo hago esto, la visité a la hermana fulana, fui a tal iglesia a predicar. Ajá, ¿y conmigo, querida, cuándo vas a estar? Porque venía tan a las chapas que me olvidaba de sentarme a los pies de Jesús a aprender. Y a veces el Señor nos pega un parate. Cuando no queremos parar, nos pega un parate para que podamos reubicar nuestras motivaciones. Hay un pastor amigo nuestro que tuvo COVID, estuvo internado, se recuperó, estuvo creo que un domingo en la iglesia, le agarró disipela en el pie y se tuvo que quedar quieto no sé cuánto tiempo y él nos decía en un devocional que hicimos con los pastores, y bueno, el Señor me dijo otra vez, quédate quietito y escúchame a mí, ¿no? Porque a veces cuando no paramos el Señor nos tiene que parar y llamar la atención para que entendamos que el fin de nuestra vida espiritual es estar en comunión con Él.
por sobre todo lo que podamos hacer, que hacer es sumamente importante. Jesús lo deja bien en claro, ¿no? O sea, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero la tarea que tenemos que hacer, y Santiago también habla de esto, ahora vamos a comentarlo, pero la prioridad es entender mi relación con Dios, que necesito hacer crecer todos los días. Yo todos los días tengo que decidir seguir a Cristo. Y todos los días tengo que decidir que Jesús sea mi prioridad, ¿sí? Ahora vamos al capítulo 10 de Lucas, ahí nomás estamos. Y tenemos la historia de Marta y María, después vamos a tomar otro pasaje de María también. Y en este contraste que encontramos acá, estamos en Lucas 10, versículo 38 en adelante. En este contraste que encontramos en este pasaje, tenemos por un lado lo que el Señor nos llama hacer, y por otro lado tenemos la desesperación de hacer, que gracias a Dios hasta se escriben diferente. Tenemos ser, por un lado, lo que tenemos que ser, y por otro lado lo que tenemos que hacer. En ningún momento Jesús le dijo a Marta que estaba mal hacer, pero le marcó un principio, ¿sí? Y lo quiero leer, que lo leamos juntos, ¿sí? De Lucas 10:38. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Imagínense un lugar donde a ustedes les gusta ir a descansar. Piénsenlo. Tal vez es un lugar a donde van de vacaciones, su propia casa o la casa de algún familiar, ¿sí? Si tienen una casa en algún otro lugar donde van a descansar. Imagínense un lugar donde a ustedes les gusta ir a descansar. A mí me gusta mi casa, no me gusta salir de mi casa. Salgo obligada. Yo soy feliz en mi casa. Bueno, esa casa de Marta y María era el lugar de descanso de Jesús. En muchas oportunidades se nos va a hacer referencia de que Jesús pasaba por ahí y se tomaba ese tiempo de descanso. Porque Marta y María y Lázaro, su hermano, eran amigos de Jesús. Era un lugar realmente de compañía para Jesús, de amistad, ¿sí? Y en medio de esto dice que estaban en la casa de Marta, dice, y su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que esta, mi hermana, esté aquí sentada contigo mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, Marta, Marta. Acá no lo dice así. Pero esto yo me lo digo a mí, Marta, Marta, afanada y turbada. Acá dice, mi apreciada Marta, estás tan preocupada, inquieta. Nada si me escribían a mí. Tan preocupada, inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Saben qué? En una oportunidad el Señor me habló de esto, yo le cuento esto de que yo tengo un problema con el hacer, ¿no? Y empecé a pensar, ¿y si un día me enfermo y no puedo hacer más nada? ¿Cómo me voy a sentir? Y me agarró todo el ataque de angustia así. ¿Y si un día me quiebro una pata y quedo tirada en una cama y no puedo hacer nada? Llévelo a todos los ámbitos, no solamente al servicio. Si un día no puedo hacer el almuerzo familiar del domingo, ¿cómo me voy a sentir? Si un día no puedo ir a mi trabajo porque tengo una situación de salud, ¿cómo me voy a sentir? Si un día no puedo cuidar a mis nietos o a mis hijos o lo que sea, ¿cómo me voy a sentir? Y las personas que estamos orientadas a hacer, eso lo traducimos a nuestra relación con Dios. Entonces yo para Dios tengo que hacer, porque si no Dios no me ama. Y si un día no lo podés hacer, ¿qué? ¿El Señor te pega una patada y te saca del reino? Por eso Jesús dice, lo más importante es estar acá conmigo.
Lo más importante es estar en relación con Él y crecer en esa relación con Él. Porque ¿sabe qué? Y muchas veces personalmente me pasó que me vi tan agotada de hacer cosas, de acompañar a personas, que amo ese trabajo. Me vi tan agotada de preparar predicaciones, me vi tan agotada de correr atrás de las actividades de mis hijas y demás. Y me preguntaba, ¿y a dónde me quedó Jesús? Una vez una pastora me dijo, ¿sabés qué pasa, mi amor? Vos corrés y Jesús camina, lo dejaste atrás. Casi me descompongo. Porque a veces estamos tan orientados en que relación con Dios es hacer tal cosa, que no entendemos lo que somos para Dios. La distinción era que le estaba diciendo la relación, porque el Señor la amaba mucho a Marta también. Y seguramente la estaba mirando a ver cuándo se le ocurría sentarse, ¿no? Y lo que el Señor marca en este contraste es la relación, primero el vínculo con Dios, después todo lo que hagamos. Santiago también dice que la fe sin obras es muerta, ¿no es cierto? Y que si nosotros realmente somos creyentes, hay cosas que tenemos que hacer, indiscutiblemente, ¿sí? Pablo también le dice a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma, así de sencillo, ¿no? Y esto no significa que nosotros tenemos que estar tirados en el piso 24 horas y que dejemos nuestro trabajo porque seguimos al Señor. No, eso es ser irresponsable, ¿sí? Pero la diferencia es a quién voy a poner primero. ¿Cuál es mi prioridad? Yo tengo que trabajar, tengo que llevar a mis hijas a la escuela, tengo que trabajar en la iglesia, tengo que compartir con mis amigas, tengo que hacer un montón de cosas. Pero ¿cuál es la prioridad? Porque la prioridad va a guiar los valores con los que yo voy a hacer todas esas cosas. Hay cosas que yo no voy a hacer porque sé que estoy deshonrando el nombre de Dios. Si yo soy descuidada en la educación de mis hijas y las dejo que hagan lo que quieran, yo estoy deshonrando el nombre de Dios. Porque para algo el Señor me dio hijas para que las críe, a mí y a mi esposo, ¿no? Si yo en el trabajo soy deshonesto, voy a estar poniendo otras prioridades. Porque si deshonro ese trabajo, deshonro a Dios también. Si en mi relación con otras personas guardo rencor, amargura, enojo, y si te la puedo devolver, te la devuelvo, estoy deshonrando a Dios, porque esa persona con la que yo me llevo mal es un hijo de Dios y es creación de Dios igual que yo. Entonces Jesús estaba contrastando lo que era la prioridad. Primero está la relación con Él y después está el hacer, ¿sí? Y algo que nosotros podemos entender de la vida de María, ahora sí les pido que vayamos un evangelio más adelante, a Juan 12, y quiero ir reduciendo un poco el tiempo. En Juan 12, ahí nosotros podemos apreciar por qué María tenía esta actitud de sentarse ahí con Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que María había entendido que a veces tal vez nos cuesta un poquito entender? ¿Y por qué María puso a Jesús como prioridad? Fíjense que en el capítulo 12 de Juan, ¿sí?, nos va a hacer como un pequeño resumen de lo que pasó en el 11, ¿sí? Dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Eso pasó en el capítulo anterior. Dice, prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Y acá entra María. Dice, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencias de nardo, lo ungió los pies y los secó con sus propios cabellos. Y la casa se llenó del perfume. Yo siempre leía este texto y me quedaba con el perfume, la adoración y hermoso, pero en un momento el Espíritu Santo me dijo, fíjate lo que hay antes, ¿no? Dice que Jesús había resucitado a su hermano. Jesús había hecho un milagro tremendo en su vida. Había una historia entre Jesús y esta mujer,
donde ella había sido tremendamente bendecida por Jesús, había sido consolada por Jesús, había sido, el Señor le había respondido a su dolor, le había respondido a su clamor. Por eso ella decide enfocarse en Jesús y adorarlo de esa manera. Y para nosotros es insignificante tal vez lo del perfume, pero eso simbolizaba todo lo que ella tenía. Porque las mujeres guardaban ese perfume para poder pagar su matrimonio, porque antes era así, ¿no? Lo de la dote, había que aportar algo. Y en este caso no del varón a la mujer, sino que la mujer tenía que llevar algo de cash, digamos, al matrimonio. Todo lo que ella tenía, lo más importante, lo tiró al piso para ungir los pies de Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, vamos caminando y vamos conociendo al Señor, y vamos entendiendo lo que Dios quiere con nosotros. Y vamos entendiendo la palabra. Y cuando vemos cómo Dios nos responde, y a veces no nos responde, pero nos consuela. Cuando vamos creciendo y teniendo vivencias con el Señor, tiene que aumentar nuestra fe. Y tiene que despertarse el entendimiento de que Jesús tiene que estar primero, porque todo lo demás funciona. Cuando ponemos ese orden, todo lo demás funciona, ¿sí? Por eso yo también quiero preguntarte en esta mañana sobre qué estás derramando tu perfume, a dónde estás poniendo tu prioridad, tus pensamientos, tu hacer, a dónde estás poniendo lo más importante. Mirando a Jesús, como nos dice en Hebreos, o mirando todos los problemas que mañana tenés que empezar a resolver. Mirando a Jesús y honrándolo a Él, o pensando primero en el trabajo, pensando primero en el logro, pensando primero en el dolor que tengo. ¿Saben que a veces no podemos poner a Jesús como prioridad porque caemos en algo que se llama autoconmiseración, que es desastroso para nuestra vida emocional y espiritual? La autoconmiseración es decir, pobrecita, mira todo lo que me pasa. Y hacemos una fiesta de lástima, diría la Eli Boledo. Una fiesta de sentirnos miserables. Y otra vez, ay, qué triste, Señor, mira lo que me pasó. Cuando tenemos millones de promesas que dicen que Él nos sana, los levanta, nos consuela, que vino a traer libertad a los cautivos. Cuando estamos en dolor, al primero que tenemos que poner es a Jesús. Y yo sé que el dolor nos nubla la vista, porque es verdad. Estamos queriendo resolver algo acá y es 24 horas, dormimos y hasta soñamos con el problema. No sé usted, pero yo me peleo en sueños con la gente. Gracias a Dios que no hago lo que sueño, tendría mucho problema. Hasta soñamos que nos peleamos porque le hubiéramos dicho y no le hubiéramos dicho y le hubiera preguntado y no le hubiera preguntado. Pero cuando en medio de ese dolor ponemos como foco a Jesús, nuestra dirección y nuestra mente y nuestro pensamiento está en Jesús, vemos que las cosas se acomodan. Por eso María la entendió tan claro que agarró todo lo que tenía y lo derramó a los pies de Jesús. Y se humilló a los pies de Jesús. Y muchas veces, hermanos, para poder resolver determinadas situaciones, no tenemos que correr al celu y al WhatsApp, tenemos que correr a Cristo. Y decirle, Señor, no la entiendo ni cuadrada, no sé cómo se va a arreglar esto. Me duele mucho esta situación, no entiendo cómo la voy a arreglar. Pero te pido por favor que me ayudes. Te pido por favor que me alientes, te pido por favor que me sanes, te pido que me ayudes a entender, a resolver este problema con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi familia, con ese compañero de trabajo. Señor, dame sabiduría, porque no entiendo qué tengo que hacer. Porque nadie nació sabiendo, dice el dicho, ¿no? Y a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, vamos aprendiendo también de Él cómo resolver esas situaciones. Por eso en esa historia de ver a Jesús obrando es donde María desata ese agradecimiento y se enfoca en Cristo, ¿sí? Ella es una de las que pertenecía a ese grupo que fueron las únicas que se quedaron con Jesús cuando Él murió en la cruz, ¿sí? Los discípulos por temor se fueron, pero las mujeres allí se quedaron, ¿sí?
Por eso también en Colosenses 3:23 nos dice que lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para las personas. Porque tenemos que revisar nuestra motivación. Si yo hago, ¿saben que tenemos otro problema las personas también? Muchas veces hacemos para quedar bien con tal, ¿no? Entonces, por ahí yo estoy tapado de trabajo, pero me piden que haga algo más y sí, dale. Y después nos revienta el corazón del estrés que tenemos. O a veces no podemos ayudar a una persona porque tenemos otra actividad y bueno, pero me acomodo. ¿Sí? Esto de la necesidad de aprobación de los demás. Cuando en realidad los límites nos ayudan a que estemos, es un tema para otro día, pero nos ayudan a que estemos sanos y a veces hay que aprender a decir que no. Por eso acá dice que revisemos nuestra motivación de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque sabe también que pasa muchas veces nosotros, me acuerdo una situación en Buenos Aires, varias iglesias de Buenos Aires juntamos en ese momento ropa y alimentos para llevar al Impenetrable, al Chaco. Mi esposo viajó con hermanos de San Nicolás y demás. Y había una hermanita muy divina, muy amorosa, pero que no le había caído la ficha de algunas cosas. Y ella dice, ay, yo voy a ir al viaje y voy a llevar la ropa también. Bueno, le digo yo, bárbaro. Y entonces un día, por las dudas, le digo, vos sabés que no vas a tener contacto con la gente, ¿no? ¿Cómo? Me dice. Sí, le digo, porque las personas a donde vamos, ellas a donde van a ir, yo no iba a ir, tienen otra forma de ser, tienen otra cultura, y no es que te van a decir, ay, gracias. Nosotros vamos a dejar las cosas y nos vamos a volver. A la semana me dice, y no sé si voy a ir porque tenemos problemas con el auto. Y otros también, dije yo de fondo. Cuando yo voy para que me reconozcan, no entendí nada. No entendí nada. Y muchas veces cuando ponemos el foco en eso, cuando damos una bolsa de comida y ponemos el foco en que me digan gracias, ¿saben qué? Hagamos un ejercicio. Toquemos la puerta, dejemos la bolsa y salgamos corriendo. Así ni nos ven, que somos nosotros. Para que se nos muera el fariseo interno. Para que el orgullo se quede bien aplacadito. ¿Sí? Porque lo importante es que Dios sea glorificado a través de lo que nosotros hacemos. Brevemente quiero compartir algunas de las formas que nosotros podemos, teniendo en cuenta este principio de que Jesús sea el primero y que a Él le demos la gloria, ¿sí? Que podemos honrarlo con lo que hacemos cada día, ¿sí? Obviamente que lo primero, como decía, es ponerlo como nuestra prioridad. Que Él esté en nuestra prioridad de decisiones, y sobre todo en los valores que tenemos como persona y como familia, ¿sí? No solamente porque la Biblia dice, sino porque yo amo a Dios y yo quiero vivir como Dios me enseña, ¿sí? Cuando nosotros respetamos a nuestro prójimo y amamos a nuestro prójimo, también estamos poniendo a Jesús como prioridad. Cuando crecemos y nos parecemos más a Cristo, cuando nosotros sabemos que somos personas explosivas y aprendemos a no explotar en nuestra forma de ser y a respetar al otro con nuestras palabras. Cuando tal vez somos personas apáticas, que no nos importa a los demás, pero si tenemos a Jesús como prioridad, vamos a empezar a mirar a los demás y a ver la necesidad que tiene. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Y te dice bien y ya te diste cuenta que no está bien. Y tal vez si esa persona quiere hablar 5 minutos de tu tiempo, la pueden bendecir un montón, simplemente por escucharla. No hace falta que digas nada, escuchá nomás. Y atendiendo esa necesidad, nosotros podemos parecernos más a Cristo y podemos darle gloria al Señor. Cuando nosotros usamos lo que sabemos para bendecir a otros, también estamos poniendo a Jesús como prioridad y estamos dando gloria a Dios. Esta semana nosotros tuvimos que viajar porque tuvimos la asamblea de la iglesia, que el informe lo vamos a dar la semana que viene. Y yo le agradecí mucho al Señor por una mamá de la escuela que llevó a Emma y la trajo de la escuela. Y simplemente ella hizo lo que hace todos los días, manejar, pero para mí fue un servicio y fue algo que realmente me bendijo un montón. Y a veces nosotros pensamos que el servicio son cosas así como re super guau, pero en realidad llevar a alguien a la casa es un servicio al Señor. Acompañar a alguien que tal vez necesita hacer un trámite y no sabe cómo hacerlo, enseñarle algo en el celular, ¿sí? Escucharla a la persona, orar por alguien,
es un servicio y le estamos dando gloria a Dios porque nos importa lo que a Dios le importa. Cuando nos importa lo que a Dios le importa, estamos poniéndolo a Él como prioridad. Por eso también cuando le hablamos a alguien del Señor, y a veces no necesitamos hacer grandes discursos, simplemente decirle, che, ¿sabes qué? Yo voy a orar por esto que me contaste. Y si me das permiso, se lo voy a contar a otra persona más de confianza para que también esté orando. Ayer una pastora comentó un testimonio, ella es docente en misiones, y contó que tuvieron una compañera, creo que fue el año pasado, que tenía cáncer. Una chica muy jovencita. Entonces la directora le dice, Elisa, que es Elisa, se me olvidó el apellido de ella, le dice, orá por esta compañera. Y Elisa, ni lerda ni perezosa, le dijo, ¿y si oramos acá? Bueno, le dijo, bueno, no hay problema. Y todos los días, durante meses, los niños en una escuela pública oraron por esa maestra que estaba enfermita. Y le explicaban a los papás que no estaban hablando de religión, simplemente estaban orando a Dios para pedirle por esa maestra. Algo tan sencillo como decir, voy a orar por otro. ¿Sí? Voy a compartir con otra persona. Y cuando vemos que lo que a Dios le importa nos empieza a importar a nosotros, es donde entendemos que Jesús está puesto en el primer lugar en nuestras vidas. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando era adolescente y ahora también, millones de veces escuché esto de poner a Jesús primero. Y ahora con 37 años me di cuenta que es una decisión de todos los días. No tiene que ver con el día que me convertí, cuando tenía más o menos 13 años, 14, sino que tiene que ver con todos los días poner a Jesús primero. Porque a veces se nos salta la carne de adentro, ¿no? Como dice Pablo. Y de a rato pensamos cosas que no nos hacen bien. Y de a rato hacemos cosas que no nos hacen bien. Pero cuando nosotros decidimos poner a Cristo en primer lugar y lo decidimos cada día, empezamos a ver cómo las cosas cambian y podemos crecer en nuestra fe. Podemos crecer en nuestra relación con Dios. Y ¿sabe qué? De nada serviría que todos los domingos vengamos acá, que tenemos un precioso templo, y cantemos, si realmente no amamos a Dios y Él está en primer lugar. Porque solamente estaríamos cumpliendo como el fariseo. Yo hago, pero el Señor lo que quiere es nuestro corazón. Por eso no nos preocupemos tanto por la forma. Preocupémonos por nuestro corazón. Y con la sencillez de nuestra vida y de nuestras palabras, la fe sencilla es lo que el Señor espera de nosotros. No somos más espirituales por orar 5 horas. Si nuestras oraciones son de 15, 20 minutos, son de 5 minutos, son yendo al trabajo, son haciendo la aerobía, el Señor también nos escucha. A veces hay estándares que ponemos y lastimamos a las personas. El Señor busca nuestro corazón. Obviamente que para crecer en la relación con alguien tengo que compartir tiempo. Yo no me puedo hacer amiga de alguien si no compartir tiempo. Pero sí, el deseo de nuestro corazón de buscarlo, invertir tiempo en nuestra relación con Dios. Yo los invito a que nos podamos poner de pie y que en este tiempo lo que es importante para Dios pase a ser importante para nosotros. No tiene que ver con siento la presencia de Dios, porque sabe que una prueba de fe es no sentir la presencia de Dios. Muchas veces el Señor parece que nos deja como en stand-by, ¿no? Y hay oraciones que parece que pegan el techo y van para abajo. Pero es ahí donde hay que ejercitar la fe y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no siento nada. Estos dicen que yo no siento nada, Señor, pero yo te sigo creyendo. Y no estoy viendo una respuesta, pero yo te sigo creyendo. Y no estoy viendo, Señor, una salida, pero yo te sigo creyendo. Y no sé si esto se va a arreglar, pero yo te sigo creyendo y te sigo buscando y te sigo amando porque para mí estás en el primer lugar. Vamos a tener un tiempo de oración en esta mañana.